están? Bienvenidos. Esta es una historia muy difícil de contar. El hermetismo es la marca registrada de su protagonista, que resguarda su privacidad, pero también lucha por dominar su enorme intensidad, su propio volcán interior. ¿Por qué cuando Marcelo Bielsa se define, dice que es un experto en fracasos? ¿Quién es el hombre que en menos de 2 meses estará liderando la Roja de Todos en Sudáfrica? Hay 16 millones de chilenos que quieren conocer sus secretos, y es lo que intentamos hacer en esta, la biografía del Loco Bielsa. Marcelo Bielsa, el hombre que es hoy la piedra angular de la nueva selección chilena, es reconocido como uno de los 5 mejores técnicos del mundo. El método que él mismo creó supera las fronteras del fútbol y convierte a Bielsa en un ejemplo de motivación, liderazgo y trabajo en equipo. Sin embargo, su historia es la de un líder atípico, un experto en fracasos que logró imponer una forma única de trabajo tras el peor dolor de su vida. Se hace cargo de una selección menor. Chile gana renombre, pero la solidez tarda en llegar. Tras la llegada de Bielsa, en Chile se escribió otra historia. Acostumbrados al fracaso y con una selección chilena perdida en los últimos lugares del ranking sudamericano, Marcelo Bielsa logra el milagro. Con esta hazaña, el técnico mejor pagado de la historia del fútbol nacional demuestra a millones de chilenos que es posible alcanzar el triunfo. Pero él conoce de la fragilidad del amor del hincha. Es verdura, esto no es chamullo para televisión. Pero Bielsa nunca ganó nada, nunca jugó en primera. Es un fracasado y habla al pedo. Y a usted, hermanos chilenos, le roba $500 para hablar pedo. Hablo yo al pedo. Metamos un termidor y te hablo mejor que Bielsa, hermano, porque no sabe lo que es el fútbol. Mientras en Argentina la relación con Marcelo Bielsa transita entre el amor y el odio, en Chile ha traspasado los límites del fútbol y se ha transformado en figura nacional, alcanzando un histórico nivel de aprobación de 95%. Entonces, algunos de sus seguidores piensan en hacerlo presidente. Y yo a veces a los jugadores les digo, quiero ser a ustedes lo que Bachelet a Chile, entonces más o menos nos imitamos, digamos. Los medios de comunicación lo acechan constantemente, pero tras el personaje público hay un hombre tímido que se esconde, no quiere hablar y sella su mundo privado como si fuera su más preciada joya. El constante juego de los medios de comunicación, reclamarte lo contrario de lo que hiciste. Es parte de un negocio perverso que ustedes conocen a la perfección. Sus amigos lo cuidan y no hay acceso a su familia. Todo ese misterio lo vuelve aún más llamativo. Estas fotografías sacadas por un paparazzi del diario El Pingüino de Punta Arenas son una de las pocas y exclusivas imágenes que se le conocen con su familia en Chile. Pero este hombre que ha logrado imponer sus ideas lleva consigo un apodo que lo marca y que se transforma en su condena: el Loco. ¡El mismo no! ¡José! ¡José! ¡15! ¡Piña, piña! ¡La de 9, chapa! Doctor, ¿qué tiene? ¿Pero qué es lo que tiene? Bielsa conquista con su carácter obsesivo y atípico a los hinchas, pero en su intimidad, la pasión es su motor y también su talón de Aquiles. Esta es la cara verdadera de la pasión que habita al interior del corazón de Bielsa, esa que salió sin censura el año 1991. Ahí los hinchas argentinos de Newell's Old Boys pudieron presenciar sin filtros el ímpetu que había nacido y crecido muchos años atrás en el pequeño Marcelo Alberto Bielsa Caldera. Esta es la ciudad de Rosario. Aquí, hace 55 años, nació Bielsa. Desde que era tan solo un niño y vivía con sus padres, fue testigo de la lucha intransable que existe entre los 2 clubes más populares de la ciudad, Rosario Central y Newell's Old Boys. El pequeño guarda en secreto un anhelo: convertirse en futbolista de Newell's Old Boys.
aunque su padre, un prestigioso abogado de la ciudad, es hincha de Rosario Central. Es una familia distinguida de Rosario, con un padre profesional del derecho de amplísima reputación, con hermanos profesionales, o sea, viene de una familia con educación, y también se comentó que en algún momento cuando él decide ser jugador de fútbol, se produce una pequeña turbulencia familiar. A pesar de la oposición de su padre, Marcelo se muestra resuelto a ser futbolista y a los 16 años deja su casa para vivir en la pensión de Newell's Old Boys en Rosario. Habla a su amigo de la infancia, José Falabella. El padre le gustaba el fútbol, pero no era un seguidor de ir a la cancha. En las inferiores no lo iba a ver. Con un gran sueño, pero también con una profunda soledad, Marcelo Bielsa encuentra a un hombre que se convierte en su mentor, el exfutbolista y entrenador de las divisiones inferiores de Newell's, Jorge Grifa. El propio Grifa aún recuerda. Yo me encuentro con él en la utilería. Yo no sabía ni quién era él, ¿no? Ellos naturalmente sabían quién era yo porque yo regresaba de Europa en ese momento, ¿no? Y entonces, bueno, Marcelo Bielsa, me acuerdo que estaba con una camisa blanca y me dice, ¿usted es Grifa? Le digo, sí. Y dice, ¿usted viene de Europa? Le digo, sí. ¿Y viene a trabajar a este club? Sí. Usted está loco. Pero el sueño más anhelado de Marcelo está a punto de cumplirse. Sus entrenamientos y trabajo duro le permiten convertirse en defensa de Newell's. No era mal jugador, pero no le daba para más. Yo creo que 3 o 4 partidos fueron suficientes en primera división. Tenía un gran temperamento y quería ser siempre el mejor. Sin embargo, con la pasión no basta. El talento de Marcelo con el balón no es suficiente para deslumbrar en la cancha. Tiene 25 años y es entonces cuando toma una resolución. Ya que no puede ser el protagonista en la cancha, será el estratega. Y después con el tiempo un día nos encontramos y me dice, tengo la carrera para nosotros. Le digo, ¿cuál, Marcelo? Me dice, profesorado de educación física. Le digo, vos estás loco. Vos te venís conmigo. Aparte, las minas que nos vamos a ganar, que esto, que lo otro. Nos inscribimos y estudiamos juntos el profesorado de educación física. Pero Marcelo tiene poco de galán. Él esconde una personalidad tímida. El tipo muy reservado, siempre el perfil bajo. Es entonces cuando conocerá a la mujer de su vida. Fue la mujer ideal le tocó a Marcelo. Pero el amor que siente por su esposa Laura Bracalenti no lo aleja del fútbol. Él quiere convertirse en técnico y como estudiante de educación física se empeña en comprender hasta el más mínimo detalle del cuerpo humano. Cumplida esa tarea, vuelve a ver a su maestro. Llega un día él y me dijo que quería ser técnico. Y él tenía un gran deseo de aprender y de capitalizar conocimientos y experiencias de otros para insertársela en uno mismo, en el mismo, ¿no? Con los años, Grifa se transforma en el verdadero mentor de Bielsa. Él quiere aprender todos los secretos de la estrategia futbolística. Con Grifa comprende, por ejemplo, que los talentos individuales no son tan importantes como el juego colectivo, concepto que definirá su estilo como entrenador años después. Y bueno, el trabajo fue muy sólido, muy firme, a veces obsesivamente firme, que tenía que andar frenándolo yo, diciéndole no exageres con esto. Y yo hablé con el presidente de Newell's y le dije, bueno, ese chico va a ser el técnico en el futuro. Siendo todavía un aprendiz de Grifa, Marcelo recibe una misión. En un largo periplo por pueblos y ciudades de toda la Argentina, recluta a jóvenes promesas. Entre ellas está, por ejemplo, un joven Gabriel Omar Batistuta, el mismo que en el futuro se transformará en goleador mundial. Hizo 30.000 kilómetros, creo, ¿no? Y fue marcando determinados puntos del país donde luego iba a hacer yo la visita para captar los chicos para traer a Newell's. Cuando fui a Newell's me enseñaron que tenía que entrenar con lluvia, con frío, con nieve, sabía que entrenar, había que entrenar una vez por día y fue dura. Es el año 1990 y Newell's está a punto de descender y el club da una oportunidad a Marcelo, quien se convierte en el técnico del primer equipo y con su particular estilo
lo sorprende a todos. Nosotros no estábamos acostumbrados a tener una clase de técnico tan obsesivo, pero él tenía todos los conocimientos que tú te puedas imaginar. Un tiro libre de Rossi, al cual casi llega Lucas Tudor, pero rechaza... Es 1992 y Marcelo Bielsa llama al futbolista Luca Tudor, jugador chileno avecindado en Suiza, para ver la posibilidad de integrarlo a Newell's. Ahí el joven futbolista conoce de cerca el que más tarde llamarían el método Bielsa. De repente él se despertaba en la madrugada y pensando en ver una jugada, un video, y se levantaba a verlo a las 4 o 5 de la mañana. Una vez que fue aceptado en el equipo, Tudor conoció la manera de trabajar de Bielsa, especialmente en cuanto a las repeticiones de las jugadas que el técnico quería traspasar desde su cabeza a la cancha. Le dije, esto es lo que hay que hacer. Hay que endurecer a los jugadores. Hay que hacerlos mentalmente más fuertes. O sea, convencerlos de sus posibilidades. El problema era que yo el fútbol no lo tomaba seriamente. Entonces cuando escuché a Bielsa y a Grifa, agarré enseguida estos conceptos y fueron fundamentales. Con Grifa, Marcelo aprende lo que será su gran secreto como entrenador. Él conoce en carne propia la soledad del jugador de fútbol y por eso puede, como ninguno, motivar a sus pupilos más allá de sus propias autolimitaciones. Y él te motivaba muchísimo para jugar un partido importante, ya sea un clásico, la final, extraordinario. Cuando entraba lo quería comer al rival. Estas mismas técnicas motivacionales son las que usará Bielsa con la selección de Chile cerca de 20 años después. Andá hasta la amarilla, andate hasta la línea, pegá la vuelta y entrá. Listo, una. El pase. 6. ¡Valió! ¡Buena! 5. Acertalo, Jala, por favor. Con una combinación perfecta entre disciplina, rigor, humildad y cariño, Marcelo Bielsa aprende a transformarse en un guía y un maestro que logra sacar lo mejor de cada uno de sus jugadores. Estas son las claves del llamado método Bielsa. Sintetizando la filosofía de Marcelo Bielsa, de hecho lo tengo aquí en mi celular porque verdaderamente el impacto, diría que es una filosofía que subraya el papel de la generosidad y el protagonismo, la humildad con el coraje, la reflexión con el esfuerzo y la disciplina con la rebeldía. Es decir, son como fuerzas contrarias, pero que se unen sinérgicamente para producir resultados extraordinarios. ¡Dale, Manuel! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Piña! 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 La gracia de Bielsa, como la gracia de casi todos los genios, es que sorprenden y establecen códigos, fórmulas, procedimientos que nadie más usa. Nadie juega como Bielsa. O sea, no hay una escuela Bielsa en el mundo. Y a Bielsa, el trabajo le da resultado. Es el año 1990 y el equipo de sus amores, y del que ahora es técnico, está al borde del descenso. Pero él logra una verdadera hazaña. Newell's Old Boys conquista el campeonato nacional por sobre el invencible River Plate. González, Zárate y Gareca acompañan. Va a liquidar Vélez el partido. Gallego. Ahí está, campeón Newell's Old Boys, campeón Newell's Old Boys. Ahí está el saludo de los jugadores de Newell's a la hinchada, aquí en Cancha de Ferro, trepados al alambrado. Bueno, ese equipo es campeón en un mano a mano tremendo con River. Por ahí está la imagen de un Bielsa eufórico, pasional. Ahí está Bielsa. Y verlo venir a él, con toda la masa de gente atrás cantando que de la mano del loco Bielsa la vuelta vamos a dar, fue muy emocionante.
Esta imagen de un Marcelo Bielsa desbordado de emoción al ganar el campeonato pasa a la historia. Marcelo tiene 34 años, es el técnico más joven de Argentina y logra un campeonato que los rosarinos nunca van a olvidar. El estilo Bielsa convirtió a Newell's en el equipo sensación del fútbol argentino. Aprovecho yo creo que es momento nada más que de agradecimiento porque este tipo que es capaz de un acto tan sensible es porque adora a Newell's y nosotros logramos esto porque se juntó un montón de gente que quiere este club. Es por esos años que el periodista chileno Aldo Schiapacase entrevista al técnico y conoce en carne propia la naturaleza del fanatismo de Bielsa. La impresión que me dejó Bielsa era de un apasionado total por el fútbol. De hecho, la advertencia que hace él en esa entrevista es: sea lo más fiel posible, no me cambie las palabras, no me cambie los conceptos. A pesar de que ha logrado convertirse en un héroe, Bielsa necesita escapar de la euforia que se vive en Argentina. Es quizás un poco pasado de temperamento. Si igual temperamento no le metes un freno, puede ser una cosa absoluta y totalmente negativa. En medio de toda esta lluvia de conceptos, dice: a mí me gustaría trabajar solo en Suiza o en Chile. Es raro. Estaba recién iniciando su carrera en Newell's, estaba obteniendo sus primeros éxitos en Newell's, pero él tenía una sola cosa clara. Él quería salirse de la pasión desbordada que genera el fútbol para concentrarse en su trabajo de laboratorio. Y le parecía que Chile tenía dadas las condiciones para desarrollarlo. Al otro lado de la cordillera, en Chile, el fútbol vive un momento de cambio. Un año antes, en 1991, Colo-Colo es el primer equipo chileno de la historia en ganar la Copa Libertadores. Sin embargo, la selección nacional se encuentra castigada por la FIFA tras haber sido protagonista del peor escándalo de la historia del fútbol mundial, el bengalazo en el Maracaná. Es 1992 y los chilenos aún no conocen a un joven Marcelo Bielsa, quien viene a cargo de Newell's para enfrentar a Colo-Colo en Santiago. Aprovecho para felicitar al pueblo chileno, al pueblo de Colo-Colo. Aquí lo vemos joven, delgado y seguro de sí mismo. Características que, unidas a su hermetismo, lo convierten en la época en un personaje atractivo para las mujeres. Yo creo que él es atractivo, sí. Y él es un tipo interesante, sí. De repente también te puede conquistar la manera de hablar, de expresarse. Y él en eso es bastante bueno, bastante... Y ojos claros siempre llama la atención, ¿no? Y si argentino, mejor. Esa mezcla fatal para las mujeres, esa combinación fatal de guapo con misterioso. Bielsa ya tiene dos pequeñas hijas, Inés y Mercedes. Y a pesar de la distancia y sus continuos viajes a lo largo de su carrera, se muestra fiel a una mujer que no es celosa con la pasión futbolera de su pareja y sabe que su ausencia es un precio que debe pagar por estar casada con Bielsa. Se preocupa mucho por él, lo tratan de seguir lo más que pueden, lo tratan de disfrutar al padre lo más que pueden. Ese año 1992, Bielsa lleva a Newell's Old Boys a la final de la Copa Libertadores y solo pierde el campeonato por la diferencia de un gol. La fama de Bielsa en Argentina sube como la espuma. Es el año 1998 y logra cumplir el sueño de su vida. Es invitado a ser el entrenador de la selección de fútbol de Argentina. Para cualquier entrenador, ser el seleccionador de su país es lo más importante que yo creo que lo que pueden aspirar. Es el año 2001. Se juegan las eliminatorias para el Mundial Corea-Japón y al poco andar, mientras la selección chilena sufre una derrota tras otra, al mando de Nelson Acosta, el equipo argentino se torna invencible de la mano de Batistuta y Verón. Argentina asegura el segundo lugar y comienza a pensar Marcelo Bielsa en lo que viene, que será Perú el próximo sábado en Chiclayo. Argentina clasificado. Finalmente Argentina gana cómodamente las eliminatorias a más de 30 puntos de diferencia de Chile, que obtiene el último lugar y no clasifica. En Argentina, Marcelo Bielsa
es tratado sencillamente como un dios, capaz de lograr el gran sueño de la Copa del Mundo. En Rosario, en la escuela de él, en Sagrados Corazones, paralizaron las clases, pusieron pantalla gigante en el gimnasio, todo el mundo viendo el fútbol, todos hablaban de la radio, era un movimiento pero impresionante. Con el pie derecho inició su participación en la Copa del Mundo la selección de Argentina. Hasta el estadio Kashima de Ibaraki en Japón llegaron más de 36.000 espectadores para presenciar este importante encuentro de uno de los principales favoritos en adjudicarse el torneo. Sin embargo, este romance entre la hinchada, los jugadores y Bielsa terminaría trágica y abruptamente. En la cancha no se dan las cosas. Ni los jugadores ni el equipo parecen funcionar. La prensa argentina presiona a Bielsa para que cambie a los jugadores, pero esta vez Marcelo no escucha. Está demasiado cerca de lograr su ansiado sueño. No me gustan los cambios que hizo. Tenía que haber jugado Crespo y Batistuta también. Y bueno, y como el resto del país está tan mal, no esperaba que estuviéramos mejor con el fútbol. El partido definitorio de la primera ronda se juega contra Suecia y Argentina está obligada a ganar. Existe González. Juega con todo Argentina en los últimos pasajes del partido. Estamos con tiempo cumplido. Ha terminado. Suecia 1. Argentina 1. Suecia clasifica. Finalmente toda Argentina llora, pues queda excluida en primera ronda de un mundial, cosa que no sucedía desde hacía 28 años atrás. Suecia clasifica. Se acabó el mundial para Argentina, algo increíble, el que era para muchos candidato al título. Bielsa pierde en el mundial, que ha eliminado en primera fase, lo que significa el desmoronamiento de un montón de dogmas que existen en Argentina. Obviamente le cobra la factura, como va a pasar siempre que un técnico sufre una derrota tan humillante como la que sufrió Argentina. Los hinchas y la prensa argentina son despiadados. Bielsa es enjuiciado públicamente. Se siente culpable. Su pasión por el fútbol muestra su cara más amarga. Es el peor momento de su vida. Pero a mí me parece que lo trataron bastante mal. Incluso le he leído que le dolieron cosas, por ejemplo, Maradona, que dijo un montón de gente. Eso fue durísimo y la descarga también fue dura. En silencio, el técnico mastica el más amargo episodio de su carrera. Se toma la revancha cuando consigue para Argentina la medalla de oro en las Olimpiadas de Atenas. Sin embargo, este triunfo no es suficiente para sanar su profunda herida. Me acuerdo, empieza el rumor, me llaman por teléfono, se va Bielsa. Pero fue un golpe enorme porque nadie ese día pensaba que Bielsa, después de haber ganado los Juegos Olímpicos, que era uno de los pocos títulos que le faltaba al fútbol argentino, dice se va. Y ahí desaparece la escena. En medio de un proceso clasificatorio, decide irse. Tras su renuncia, Marcelo Bielsa se recluye en el campo y se sumerge en un silencio que durará casi 3 años, alejándose de ejercer públicamente lo que más adora en su vida. Cargado de culpas, lejos de la prensa y sellando por completo su mundo privado, Bielsa se vuelca en su interior en busca de las respuestas a su fracaso. A Marcelo Bielsa nunca más lo volveremos a ver con su rostro apasionado celebrando un triunfo a toda voz. Y ahí se quedó solo, no quería saber de nadie, de nada. No lo ubicábamos y lo llamábamos, dejábamos mensaje en el contestador y él se mete ahí, se encierra y no aparece por ningún lado. Pero, ¿qué sucede al interior del mundo de Bielsa durante este autoexilio de 3 años? ¿Cuán culpable se sintió por la derrota de Argentina? ¿Qué tan traumático resulta el golpe de una fama y un éxito que de un minuto a otro se volvieron efímeros en su vida? Cuando tuvo éxito, todo el mundo lo abrazaba, lo hablaba de que no tiene su teléfono, lo quiere entrevistar. Pero cuando fracasa, es todo lo contrario. Hay como un alejamiento de la gente y eso te provoca un periodo como de reflexión. Y en ese momento vino quizás uno de los periodos más reflexivos de Marcelo Bielsa. Ese fracaso lo llevó a un ostracismo,
se fue para adentro y vino un periodo de mucha reflexión hasta cuando llegó lo de la selección chilena. Son años duros para Bielsa. Sin embargo, una inesperada oferta llegará a sus manos. Se cumplirá su antiguo sueño de vivir en Chile y podrá sentir de otra manera la pasión de su vida y tener una nueva oportunidad de saborear el triunfo. Es poco lo que se sabe de los 3 años de autoexilio de Marcelo Bielsa. Sabemos, por ejemplo, que logró juntar más de 30.000 cassettes con partidos grabados, que siempre supo qué pasaba en el fútbol mundial y que recibió ofertas de clubes importantes. Por eso, cuando Harold May Nichols lo llama para invitarlo a dirigir a la selección chilena, se sorprende de ver cuán al día estaba el loco Bielsa con los avatares que la Roja vivía por esos años. Sigamos viendo su biografía. Es el año 2009. Ya se ha jugado la primera fase de las clasificatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010 y Chile está eufórico al ver cada vez más cercana la posibilidad de clasificar al Mundial. El principal impulsor de esta hazaña es Marcelo Bielsa, quien para concentrarse 100% en la meta de clasificar a Chile, hace más de un año que ha debido dejar a su familia en su campo en Argentina y vive solo y sin grandes comodidades en una habitación sencilla en Juan Pinto Durán. Uno se lo imagina encerrado en Juan Pinto Durán, dando vueltas desesperado, tratando de encontrar algo en que canalizar su energía. Siempre lo debe tener, debe estar viendo videos y analizando equipos e individualidades, viendo películas y qué sé yo. Bielsa ha clausurado las puertas de este recinto para los medios y la prensa ahora lo llama el búnker. En ese periodo, la vida sedentaria en Chile lo hace subir de peso y alcanzar los 120 kilos. Bielsa se muestra hosco y distante y es entonces cuando se construyen ciertos mitos respecto a su encierro. Se dice, por ejemplo, que pasa los días y también las noches viendo fútbol en videos y analizando a los rivales de Chile. Él tiene una oficina donde hay miles de videos, donde hay muchas computadoras, donde hay una tecnología que está puesta al servicio de su doctrina. Es entonces cuando sorprende a todos los chilenos al comportarse amorosamente con Jaimito, un pequeño hincha que en minutos consigue lo que decenas de periodistas no han conseguido en meses. ¿Cómo está? Bien. ¿Qué está haciendo? Venga, acompáñame. Son las excentricidades del loco Bielsa, un hombre que desde su infancia ha mostrado signos de un carácter particularmente distinto. Cuando estudiábamos, él, qué sé yo, te digo una materia que era folclore. Teníamos que bailar, no era una cosa... Bueno, él agarraba, te decían una samba y te daban los pasos cómo hacerlo y él estaba ahí, tac, 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 con los pasitos de la samba porque miraba el papel y se obsesionaba y tenía que saber bailar la samba. Y en todas las materias igual. Bueno, los compañeros siempre tienen alguna situación para marcarlos con un sobrenombre a los propios compañeros, ¿eh? Cada uno se iba dando sobrenombre y a Marcelo le dijeron el loco porque de alguna forma él tenía esos pensamientos, digamos, excesivamente profundos, cosa de que a veces uno no profundiza en esas cosas, ¿no? Marcelo Bielsa ha cargado toda su vida con el apodo de loco, que para algunos se traduce en una genialidad obsesiva. Es un genio. Sí. Es más estudioso que los demás. Bielsa piensa antes. El delirio, si lo enloqueciera realmente, sería casi el jugador como de Winning Eleven, ¿entiendes? O sea, de PlayStation, o sea, que se muevan con jugadas casi preconcebidas, donde de pronto aparezca el genio personal y aparezca entonces lo inesperado, que se ha dado por los jugadores dentro de su esquema. Pero sigamos con nuestra historia. Marcelo Bielsa ha dejado atrás su encierro monástico en máximo paz tras la derrota con la selección argentina en el Mundial de Corea-Japón. El hombre desbordado de pasión se ha transformado en uno más sereno, luego de 3 años alejado del fútbol profesional. Es entonces cuando en Chile se conocen los detalles del escandaloso comportamiento de parte del equipo en la Copa América del 2007. 6 de julio y el conflicto que estalla era mucho para la selección. Un año de tranquilidad. En Puerto Ordaz, Tello, Navia, Vargas, Ormeño, Contreras y Valdivia tomaron, jugaron con jamón y mermelada e insultaron a las camareras.
Se comportaron muy mal. Había uno que agarraba el jamón y se lo pegaba a un compañero de él en la cara y yo no sé cómo hizo ese para aguantarse. Le faltaron el respeto a la señora de la cocina, a la otra señora de limpieza, igual después a la camarera, le invitaron a la habitación. O sea, fue un poco fuerte, ¿no? Esa actitud de ellos. El llamado Puerto Ordazo fue el vergonzoso punto cúlmine de 10 años de escándalos mediáticos y lamentables fracasos futbolísticos. A lo mejor Acosta le dio mucho chipe libre a los jugadores, no les puso mano dura y los jugadores creían que lo estaban haciendo bien cuando realmente la selección iba en retroceso. Harold May Nichols es el nuevo presidente del fútbol chileno. Sus cercanos lo convencen de que solo hay una persona capaz de hacer un cambio drástico para terminar con una crisis que parece un castigo divino. Esa persona vive autoexiliada en las cercanías de Rosario, en Argentina. Es el Loco Bielsa. A mí me parece que lo que hizo Harold May Nichols es lo menos loco que existe. Me parece que es lo más cuerdo que se ha hecho en el fútbol desde el 62. Es agosto de 2007 y Harold May Nichols llama a Bielsa para ofrecerle un proyecto desafiante: disciplinar y levantar a la alicaída selección chilena para la eliminatoria Sudáfrica 2010. Pero Bielsa no ha dirigido ningún equipo en los últimos 3 años. Sabe que deberá reencontrarse con su propio fantasma, la pasión que lleva dentro. El loco se muestra indeciso, hasta que pide $1,5 millones anuales para él y su cuerpo técnico. Una suma nunca antes vista en el fútbol chileno. Si queremos traer a alguien que realmente haga los cambios que esperamos e introduzca en nuestro fútbol, tenemos que estar en condiciones de invertir. Les quiero comunicar que el directorio de la NFP se ha reunido esta mañana y después de reunir todos los antecedentes y evaluar todas las posibilidades, hemos decidido que el señor Marcelo Bielsa sea el entrenador de nuestra selección nacional con mira a las clasificatorias al Mundial de Sudáfrica. Yo me acuerdo cuando llegó a la conferencia de prensa y fue anunciado como el técnico de la selección nacional. Yo inmediatamente dije aquí iba a haber un cambio, pero radical. Sin embargo, para algunos traer a un técnico extranjero que tiene un alto estándar de ingresos y que ya había fracasado en un mundial era una idea a lo menos descabellada. Porque hoy día todos rasgan vestiduras con Bielsa y buena parte de muchos de los que escucho en Chile rasgar vestiduras con Bielsa decían que Bielsa era poco menos que un chanta el año 2002 cuando le fue mal en el Mundial de Japón-Corea. Su último día de cesantía estaba avanzando. Tele 13 seguía en exclusiva sus pasos en Argentina. Pasada las 3 de la tarde locales, el nuevo entrenador de Chile, como siempre, con tenida deportiva, llegaba al aeropuerto Islas Malvinas de Rosario. Allí, junto a sus ayudantes, ultimaba los detalles de su partida a Chile. La expectación era total. Uno a uno los ayudantes del estratega aparecían en la zona interior. Se veían relajados, incrédulos miraban al ejército de cámaras que los aguardaba. La salida de los nuevos protagonistas del fútbol chileno fue un caos total. Y Marcelo va a estar mañana. Marcelo, contento de estar acá. El grupo de trabajo partió raudo a Juan Pinto Durán. Las instrucciones de Bielsa eran claras: a trabajar de inmediato. Finalmente, Marcelo Bielsa se instala a vivir en Juan Pinto Durán. Lo acompañan 2 de sus más fieles escuderos, Eduardo Berizzo y Luis María Bonini. La proposición de hacerlo en este país porque creo que es un sitio donde me volveré a sentir cómodo ejerciendo mi trabajo, del mismo modo que me sentí en mi país, y tengo la ilusión de hacerlo bien. Hasta el lugar de entrenamiento llegan los seleccionados de Bielsa. Todos los ojos se posan sobre él, y el primer gran impacto que produce en la opinión pública chilena es su humildad. Desfile de automóviles último modelo. Entre los futbolistas están de moda los vidrios polarizados. Mar González en su 4x4, Waldo Ponce en su Mustang y el que se robó todas las miradas, el Audi de Jorge Valdivia. Sin embargo, el más aplaudido salió en un auto un poco más sencillo. ¡Ay, no vamos al mundial! ¡Me lleva ahí en su auto! ¡Bielsa!
¡No va para mundial, po! ¡Vale! El rosarino se retiró en medio de aplausos de los hinchas. La prensa siente una llamativa atracción por el técnico. Las publicaciones informan, por ejemplo, que en Juan Pinto Durán gusta de comer bife, ir caminando a comprar verduras a la feria o salir a dar un paseo en bicicleta. Tras su decepción mundialista en Argentina, Bielsa ha aprendido a mirar con recelo a la prensa y solo se le escucha públicamente a través de las conferencias de prensa. Bielsa tiene la sensación de que todo lo que diga se va a tergiversar, que se va a perder el meollo de sus palabras en la selección, que va a ser arbitrariamente un periodista o en su defecto un editor. Por lo tanto, jamás te daría una entrevista que pudiera ser editada. Él solo va a hablar en la instancia de que sus dichos no puedan ser editados, y eso son las conferencias de prensa. Encerrado en su búnker, una de las pocas personas que recibió en Juan Pinto Durán fue la expresidenta de la República, Michelle Bachelet. Me mostró todo el lugar en Pinto Durán. Me llamó entonces la atención una persona muy inteligente, muy culta y además muy austera, tranquilamente y feliz viviendo en fondo un par de habitaciones, ¿no? Con las fotos de sus niñitas ahí, de su familia. La soledad es la marca más clara de este hombre. Su familia permanece en Argentina y tan solo ocasionalmente se reúne con ella. Los periodistas intentan descubrir su intimidad y los paparazzis lo persiguen, aunque sea desde lejos, como vemos en estas fotografías del diario El Pingüino de Punta Arenas. Su primer examen mundialero lo debe rendir precisamente frente a su amada selección argentina, dirigida por el técnico Alfio Basile. Por primera vez después de casi 4 años, Bielsa pisará el Monumental de Buenos Aires, pero esta vez viste otra camiseta. Ese partido de Argentina-Chile en Buenos Aires era el debut de Marcelo Bielsa. Bueno, la prensa argentina sorprendida, el público argentino sorprendido, ver a Bielsa en la banca de Chile, y él, me imagino, lo único que quería era demostrar a la Argentina y demostrarle a todos los chilenos en su primer partido que podía lograr un resultado positivo. En Chile, algunos ya encienden sus primeras esperanzas y esperan que Bielsa, valiéndose de su conocimiento de la selección argentina, logre por primera vez una victoria para Chile. Y Vidal le calentaba las manos a Roberto Bondancieri. Yo creo que era demasiado pronto como a pedirle resultado a Bielsa, y creo que el trámite del partido de alguna manera reflejó que había jugadores de la selección argentina que habían crecido con Bielsa, que se habían desarrollado con Bielsa, y creo que casi fueron benevolentes con nosotros. La falta es de Vidal, y en los 26 Juan Román Riquelme para la ventaja albiceleste. Junto a Tevez, Lionel Messi, cambiazo en el naipe ofensivo. La derrota en este primer partido demuestra que, a 2 meses de la llegada de Bielsa a Chile, aún no ha sido capaz de armar una selección contundente y ganadora. La prensa chilena lo critica y en Argentina se mofan de su ilusión. Es verdura, esto no echa mucho para televisión, pero Bielsa nunca ganó nada, nunca jugó en primera, es un fracasado y habla al pedo, y a ustedes, hermanos chilenos, le roba $500 para hablar al pedo. Hablo yo al pedo. Metamos un termidor y te hablo mejor que Bielsa, hermano, porque no sabe lo que es el fútbol. Con Chile último en la tabla de posiciones, Bielsa se da cuenta de que su primera tarea es domesticar a una prensa que cuestiona cada una de sus decisiones. Metros de malla y alambre de púa crearon una muralla cada vez más infranqueable para la prensa. Esa fue su reacción. Bielsa se refugiaba en su búnker y comenzaba una nueva relación áspera y lejana, casi imposible. Bielsa siente amenazado su espacio de trabajo y le pide a la Asociación de Fútbol que suba las rejas y expulse a la prensa de Juan Pinto Durán. ¿Un entrenador qué debería hacer? ¿Habilitar los entrenamientos o hacerlos privados? La respuesta es obvia, hacerlo privado. Si uno los hace privado,
sabe que lastima profesiones ajenas, pero protege la propia. Fue complicada para él, porque llegó un momento que, como te digo, que acá el periodismo se sentía partícipe de la selección, ya prácticamente vivía ahí. El constante juego de los medios de comunicación, reclamarte lo contrario de lo que hiciste, es parte de un negocio perverso que ustedes conocen a la perfección. Bielsa no es que le tenga mal a los periodistas y que por eso levanta las rejas y esas cosas. Bielsa practica el espionaje. Él espía a sus rivales, manda gente a develar sus secretos. Por lo tanto, tiene la certeza, tiene la convicción de que a él lo van a espiar. La barbarie, ¿sabe cuál es? La barbarie es decir, te voy a mirar por el ojo de la cerradura, te guste o no te guste, y lo voy a hacer tantas veces hasta que te enojes. Y la barbarie es invadir tanto la privacidad de una persona hasta que la persona reaccione. Tipo que vive en un universo que se creó él mismo, que es un universo de espionaje y recontraespionaje, de que detrás de un árbol va a haber una espía que va a tratar de sacarle sus conceptos y traducirlo y de esa manera aplicarlo en la batalla futbolística que se va a desarrollar el próximo domingo. Es el año 2008 y durante la gira de la selección a Austria se produce un fuerte altercado con la prensa cuando ésta reproduce un diálogo privado con uno de los jugadores. Ahí se reproduce, me parece, el diálogo con Alexis Sánchez, cuando él le dice algo de la novia de la infancia, la novia de la adolescencia. No puedo creer, Alexis, ¿es verdad? No, son rumores, no. Yo estoy por la misma norte. Te quiero ver de la misma. Cambio, vamos con la otra. Ojo que hay que para felicitar. Lo dijo en medio de una broma, pero sí, es verdad. Quería hacerle una broma a Sánchez sobre un aspecto de su vida personal sabiendo que eso va a ser publicado. ¿Usted cree que no, que me gustaría? No, ¿no es cierto? Es natural que yo... Y sirve eso para decir, mire, a veces cuando uno aspira a la privacidad, no es un capricho de profesiones enfrentadas. La tensión entre el técnico y la prensa llega a un punto máximo cuando el diario Las Últimas Noticias publica unas fotografías de Marcelo Bielsa sin su dentadura superior. Desconcertado, Bielsa se da cuenta de que Chile no era el paraíso donde alguna vez había aspirado a dirigir. Está bien que te critiquen deportivamente, pero si se burlan o se meten en otro tipo de cosas, yo me imagino que uno toma una actitud natural de estar un poquito más cubierto, con una coraza a la defensiva. De ese momento en adelante él volvió a tener la relación de que todas las prácticas puertas cerradas, etc. Con Juan Pinto Durán completamente cerrado a la prensa, Marcelo Bielsa siente que ha logrado un paso definitivo para concentrar a la selección. Marcelo Bielsa no le impone en un comienzo la autodisciplina. No les dice, muchachos, vayan y hagan lo que tienen que hacer porque yo confío en su profesionalismo. No, lo agarra y lo encierra. Y empezó esta cosa de inventar un equipo. Inventar e instalar una mentalidad de disciplina estricta ante la falta de grandes talentos naturales. Y así empezó a inyectar en el futbolista y en el hincha una actitud distinta. A Bielsa solo le preocupa el rectángulo verde y cómo se mueve la gente ahí. Por lo tanto, su conocimiento de lo que pasa dentro de un campo de juego es, para mí, en mi criterio, infinito. Él lo sabe todo. Lo genial aparece muchas veces cuando insistimos en una acción más allá de lo acostumbrado, cuando uno arriesga y traspasa lo absurdo. Y dice, vamos a hacer esto tantas veces como sea necesario hasta que se produzca el milagro. Si te la voy a dar allá, tengo que hacer los toques. Si quiero hacer de primera, porque hay picado. Si quiero hacer de primera, te la tengo que dar tú, no allá. Porque quiero mantener la velocidad de la pelota.
Son las 8 de la noche del 15 de octubre de 2008. Marcelo Bielsa atraviesa la cancha del Estadio Nacional. Faltan solo minutos para que comience uno de los encuentros más importantes de las eliminatorias. La escuadra nacional, comandada por Bielsa, recibe en Santiago de Chile a la selección argentina que dirigió hace 4 años. La ansiedad del entrenador es grande y la hinchada espera imponerse frente al equipo más temido de las eliminatorias. Ay, Marcelo. ¿Todo bien? Es la historia, ¿no? Va a variar. ¿Eh? La historia, sí. Al otro día se olvida. Chile nunca ha ganado a los albicelestes en un partido oficial. Marcelo Bielsa quiere cerrar un capítulo de su propia historia frente a Argentina vistiendo la camiseta roja. Vemos jugadores que se la creen, vemos jugadores que son capaces de pasarse a juego argentino, vemos a un equipo que por primera vez le gana a Argentina en una competencia oficial. Ahí está Gary Medel, sacó el centro, pelota atrás, ¿quién está? ¡Gol! Ha sido uno de los goles más maravillosos que yo he narrado. Fueron muchos toques, fueron toques maravillosos. La tocó Carmona, la tocó Gary Medel, la tocaron todos los chilenos. Bielsa logra que Chile despliegue madurez en el juego. Y no solo le gana, sino que le pasa por arriba, físicamente, futbolísticamente. Entonces lo que realmente le pasa por arriba es mentalmente. 32 años tuvimos que esperar para que Chile ganara, para que Bielsa se fuera cabizbajo, mientras todos celebrábamos. No es lo mismo ganar que ganar contra los mejores. Chile jugó muy bien. El primer tiempo parecían 15 contra 10, ¿no? En todos lados. Sucedió lo que sucedió, nos ganaron y a llorar a la iglesia. Nunca, nadie dijeron, Chile va a fracasar. Chile, allá arriba está Chile, es un maestro. Ojalá vuelva pronto, loco, te queremos acá, loco. Bielsa, volvé, loco, volvé. Igual te quiere, Bielsa. La victoria frente a Argentina hace patente un cambio profundo en la autoestima de los chilenos. Definitivamente, el método del loco se consolida y Chile clasifica al Mundial en un histórico segundo lugar. Insisto en que la identificación de Chile con su selección de fútbol es masiva, incluso abusiva. A mí lo que me gusta de él es que le metió al futbolista chileno que tenemos que creernos el cuento y que somos buenos. Y que somos buenos para la pelota. Somos buenos para el fútbol, no somos tan malos. ¡Tenemos que jugarlo, Durán! Desapareció que éramos ratones. Desapareció que nos falta la chaucha para el peso. Ya no nos falta la chaucha para el peso. Mientras en Chile ya se ha desatado la Bielsa manía, él se muestra siempre mesurado. Lejos queda la expresión de la pasión de su pasado. Juega Chile, esta me gusta, acá está buena, acá está para Chile, esta para Paredes, se saca el arquero, está el gol de Chile, gol, Paredes. Esteban Paredes decreta el primero para Chile, clavado. Llega el año 2010. Y mientras a Marcelo Bielsa lo nombran entre los 5 mejores entrenadores del mundo, los triunfos logrados por sus pupilos los transforman en una selección respetada en todo el orbe. El intento por el sector de la izquierda, centro de Cereceda, golazo de Chile, Alexis, el mejor de todos, Alexis para Chile. ¡Qué gol! Pero la figura de Marcelo Bielsa trasciende las fronteras del fútbol. La gente busca en sus palabras las claves del éxito. Se escriben 3 libros en los que se cuenta su historia, se recopilan sus frases célebres y se le invita a dar charlas a los empresarios. Vamos a cerrar el día de hoy con el tema Conducción, Normas y Principios, el cual estará a cargo del director técnico de la Selección de Fútbol de Chile, el señor Marcelo Bielsa. En Chile se desata la Bielsa manía. A él me hace una pregunta muy clara. Me dice,
¿pero qué espera realmente usted de mí? Y yo le digo, que no hable de fútbol. Él me dice, mire, deme un tiempo y yo en 2 días más le doy el nombre de la charla que va a dar. Perfecto, me llama, pero digo puntual, me dijo, lo llamo en 2 días más a las 12 del día, llamó a las 12 del día y me dice, tome nota, por favor. Conducción, punto, normas y principios. Tomó nota del punto y eso fue, yo creo que caracteriza muy bien a Marcelo Bielsa. La verdad que demasiada gente para lo que yo considero que puedo generar, pero bueno, ya estoy aquí y yo soy un especialista en fracasos y sé perfectamente que las adhesiones se pierden cuando se acaba el éxito. Los seres humanos de vez en cuando triunfan, pero habitualmente desarrollan, combaten, se esfuerzan y ganan de vez en cuando, muy de vez en cuando. Que después de Mercade, cuando trascendió los discursos de Bielsa, el planteamiento de Bielsa, te diría con certeza que los 3 candidatos presidenciales del momento usaron su frase y utilizaron a Bielsa y lo citaron expresamente. En algún momento escribí por ahí, durante la eliminatoria, es que entre que nos raptaran a la Michelle Bachelet o raptaran a Bielsa era mucho peor que nos raptaran a Bielsa. O sea, fue una catástrofe nacional infinitamente peor. Un atentado terrorista contra la nacionalidad era un atentado contra Bielsa. Y en este momento estoy seguro que Bielsa importa más que lo que haga Piñera. Pero su percepción, yo creo que es tan maravillosa, yo me atrevo a decirlo, después de haberlo estudiado durante mucho tiempo, que creo que va mucho más allá del fútbol. Lo que él hace, su filosofía, no solo es para implantarla en una disciplina, sino en la vida misma. Es febrero de 2010 y en medio del dolor que deja el terremoto, Marcelo Bielsa rompe su habitual silencio con los medios de comunicación y participa de la Teletón. Llegué aquí lleno de esperanza porque hablé con la gente con la que hablé, tienen un dolor latente, inmenso y lacerante, pero a su vez ya están reconstruyéndose. Fiel a su bajo perfil, Marcelo Bielsa se ve incómodo en la transmisión televisiva. A lo mejor voy a cometer una infidencia, pero él dice que se siente un poquito sobrepasado con el personaje. Pero él quiere y llama mucho a la gente de Chile. Y cada conversación que mantuve fue una bocanada de optimismo por el futuro de todos ustedes, ¿no? Porque esa gente va a reconstruir lo que perdió, seguro. Él está enamorándose de Chile. Él quiere mucho Chile. Él ha encontrado en Chile un lugar, ¿no es cierto?, donde hacer un aporte concreto a la sociedad, digamos. Sus declaraciones tras la tragedia del terremoto muestran a un Marcelo aún distante. Definitivamente los chilenos sienten que todavía el loco no es propio. Y los hinchas argentinos lo saben y lo añoran. Por eso, en su natal Rosario, los fanáticos del club que lo formó y por el que Bielsa siente el mayor de los apegos, deciden inmortalizarlo rebautizando a su estadio Coloso Marcelo Bielsa. Estadio en su mano, ¿no? Sí. Y no solo por la pequeña maqueta que tenía en su poder. Realmente, muy emotivo todo el compacto anterior de la gente, cómo se emociona. Yo he reflexionado, he pensado mucho sobre lo que significa triunfar y lo que significa fracasar. Como primera medida yo creo que éxito y felicidad no funcionan como sinónimos. Hay gente exitosa que no es feliz y hay gente feliz que no necesita el éxito para hacerlo. Y la obligación que tiene todo ser humano es rentabilizar sus opciones para ser feliz. Al acercarse más y más la fecha del Mundial, en nuestro país surgen los primeros temores respecto al futuro de Bielsa en Chile. ¿Permanecerá con nosotros tras el Mundial? ¿Seremos capaces de sobrevivir sin la guía de este hombre?
Yo creo que la gente quiere a Bielsa por sus actos, por sus triunfos, por sus gestos, por sus goles, por su expresión corporal con respecto al fútbol. Es un tremendo personaje, Fede. Un tipo de los que está llamado a ser citado tal vez en la historia de Chile, como las personas que logró transformar, esperamos por un buen tiempo, a la sociedad chilena, a creerse el cuento que somos más, que podemos ser más, si nos proponemos ciertas cosas, si cambiamos ciertas conductas, ciertos hábitos como país. Le hizo bien a la persona, le hizo bien al hombre, le hizo bien a la mujer, le hizo bien a nuestro país. Sudáfrica está cada día más cerca y este hombre pisará un mundial nuevamente después del estrepitoso fracaso de Corea-Japón, que para él fue casi insoportable. Sin embargo, más allá de ganar o perder en Sudáfrica, los chilenos nos quedamos con un legado que sin duda va mucho más allá de lo futbolístico. Muchas gracias por acompañarnos en Biografías. Hasta la próxima.